Buenas tardes, entonces vamos a ver aquí cómo dibujar una línea con el algoritmo de la función matemática. Entonces empezamos pues poniendo las librerías, usaremos IOStream, la glute.h y math.h. Definimos el ancho y el alto de la ventana, la función, entonces aquí ya vamos a las funciones pintar píxel, a la del plano, el mouse y pintar línea. Definimos estas variables globales que van a ser los puntos de dibujar la línea. Tenemos el int main, aquí pues ya sabemos que esto es para iniciar el glute, para usar colores RGB, un solo buffer, la posición de la ventana, el tamaño de la ventana que se crea se va a llamar línea, aquí llama la función mouse, aquí el glute orto 2D, aquí se divide en dos estas para que el punto del punto 00 sea en el centro de la ventana. Ya ahorita lo vamos a ver. Aquí es para que plano inicie el display. Entonces el main loop y el return 0. Entonces empezamos con plano, que es para dibujar el plano cartesiano. Entonces hacemos aquí este for para las coordenadas en X y hacemos este para las coordenadas en Y. Hacemos aquí la función de pintar píxel, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, donde está X, aquí van a estar las coordenadas de X, las coordenadas de Y, RGB, los colores que voy a utilizar, y T va a ser el tamaño del punto. Entonces el tamaño del punto, que vamos a utilizar puntos, que vamos a utilizar colores RGB, aquí para que reciba las coordenadas en X y reciba las coordenadas en Y, el end y el flush. Entonces aquí vamos con la función del mouse, que va a tener 4 parámetros, que va a ser clic, va a ser el estado del mouse, las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Entonces, como vamos a hacer dos puntos, entonces hay dos condicionales. Entonces con este se pone el primer punto. Entonces si aquí es como que si se espicha el clic derecho que izquierdo, entonces me va a pintar ahí el píxel donde yo le diga, y lo mismo acá, esto, pero aquí es con el clic derecho. Entonces aquí esto solamente lo hice para imprimir valores, no es necesario ponerlo, pero pues es para rectificar los valores. Entonces mandamos la función de pintar píxel para que pinte el punto donde él indique el mouse, y la función de pintar línea. Este es para el primer punto, este es para el segundo punto, ya lo dije. Entonces vamos con la función de pintar línea. Entonces necesitamos 4 parámetros para los puntos, entonces x1, x2, y1 y y2. Entonces definimos las variables x, y que va a ser como el inicio, y f que va a ser el final, el delta de x, delta de y, m y b la pendiente y el corte con el eje y. Entonces acá calculamos el delta de x, que es x2 menos x1, y el delta de y, que va a ser y2 menos y1. Entonces empezamos aquí validando si el delta de x es diferente de 0. Entonces si es diferente de 0, calculamos la pendiente y calculamos el corte con el eje en y. Esto también es para imprimir los valores, no es necesario ponerlo. Entonces ponemos ya otra condición, que si el valor absoluto del delta de x es mayor o igual al valor absoluto del delta de y, entonces definimos el punto aquí, definimos el punto inicial y el punto final, y acá los puntos intermedios para tomarlo como x independiente. Entonces y igual a m x más b, y acá si
el valor absoluto del delta de x es menor al valor absoluto del delta de y. También calculamos punto inicial y punto final. Y entonces tomamos aquí como la y independiente. Entonces x va a ser igual a y menos b sobre la pendiente. Y mandamos pues pintar píxel para que pinte la línea. Y el último es para por si sucede esta indeterminación, que es que el delta de x sea igual a 0. Entonces también definimos punto inicial y punto final. Y entonces calculamos o ponemos que el x, que la coordenada en x va a ser igual a x1 y va a ser igual a x2. Esto es porque la recta es paralela al eje x, entonces los puntos van a ser los mismos. Entonces, aquí vemos cómo se dibuja. Primero se dibuja el plano. Entonces con clic hacemos una línea. Con clic izquierdo darse la línea desde el punto 0, 0. Entonces si hago clic derecho y luego aquí clic izquierdo, me dibuja el punto y la línea que los une. Si yo le doy clic izquierdo en alguna otra parte del plano, entonces me los une con el primer punto que pusimos, o sea, ¿sí? Entonces aquí clic derecho, clic izquierdo y ahí me dibuja la línea donde yo la quiero. Y aquí pues vemos que me imprime los valores para saber cuál es delta de x, cuál es el delta de y, cuál es la pendiente, cuál es el corte con el eje x. Entonces aquí vemos cómo se nos hace la línea. Listo, entonces esto fue todo.